Puntualidad, ante todo debo reconocer que el invitado del día de hoy, Ignacio Álvarez, concejal del Frente para la Victoria de San Fernando, ha llegado en tiempo y forma, ha escuchado algunos comentarios previos a sumarse aquí al piso a conversar con nosotros, así que primero preguntarte cómo estás. Gracias por haber venido. Bueno, muchas gracias, estoy muy bien, me siento muy cómodo con ustedes, con el mate que me dieron, con el lugar que tienen acá para... Bueno, contar un poco de los medios y de las cosas que pasan en la región, así que muy contento. Bueno, no estabas detrás de cámara cuando estábamos charlando un poquito de Brasil en el bloque anterior, y te sumo, a ver, no es habitual, lo aclaro de esto, pero ya que llegaste temprano y que pudimos compartir quizá un poquito de charla, ¿qué reflexionás vos sobre lo que está pasando hoy en Brasil? Bueno, a ver, a mí me parece que es importante, porque la política muchas veces hay que pensarla a nivel global, regional, y después hablar del pago chico, ¿no? Que se puede hacer en mi caso San Fernando. Pero no, yo estoy preocupado, primero por lo que significa Brasil en las cuestiones económicas y lo que implica también regionalmente como ese gran país que cohesiona y que hace parte de lo que es Sudamérica. Después porque lo que uno ve ahí es hay un conflicto en Brasil que se está dando, pero lo que hay es una maniobra legislativa que viene de algunos grupos de diputados y el vicepresidente de quien era la presidenta, que es presidenta Dilma, que están, la verdad, confabulando, hay una situación Dilma lo dijo públicamente, hay una traición a un gobierno que ellos mismos formaron parte y votaron, y ahora parecería que se ponen en contra. Entonces me preocupa porque hay un hombre atrás, que es un hombre que está acusado de las cuestiones que tienen que ver con la corrupción en Brasil, con cuentas en Suiza comprobadas, que también salen en los papeles de Panamá. Y a Dilma, lo que es importante decir es que a Dilma no se la está haciendo este juicio político por lo que puede significar el tema de Petrobras, que es una empresa, y con la denuncia y de hombres y mujeres que salen a decir que hubo coimas para la contratación, sino por hacer algo que la verdad es que todos los estados municipales, provinciales, locales y nacionales lo hacen, que es muchas veces la transferencia de partidas o el uso de partidas que todavía no se giraron pero que se van a girar. Es simplemente una cuestión contable que no debería significar este nivel de apasionamiento que están teniendo hoy los distintos sectores de Brasil, y creo que hay una... a mí me preocupa que a un presidente de la región le puedan pinchar el teléfono, como se vio la última vez, y que haya un operador judicial, digamos, acá aparece también de vuelta el Poder Judicial, algunos medios de comunicación concentrado, jugando claramente y abiertamente para la destitución de Dilma, ¿no? Que Dilma, lo reconocen inclusive ellos mismos, es una mujer honesta, pero los niveles de ataque, ya sea del Poder Judicial y de la cuestión también de los medios de comunicación, bueno, hablan de otra cosa, de una situación de mucha... Y a veces uno piensa, y ahí esta es mi nota editorial, permítame, que son por cuestiones más bien de políticas sociales o políticas que ha generado tanto Lula como el Partido de los Trabajadores en Brasil, que por cuestiones que hacen algún formalismo institucional. Porque imagínense que le pinchen el teléfono a Obama, o no sé, a ministros, a Hollande. Digo, sí. Es impensable, pero en nuestras repúblicas parecería que está bien. O que un vicepresidente promueva esta situación de golpe institucional. Digo golpe porque no habría una situación de fondo para plantear que los propios partidarios de ella ahora estén en contra. Y insisto con esto, el hombre que lleva adelante esta situación, el vicepresidente y el presidente de la Cámara de Diputados, aliados anteriores al gobierno, con causas y con cuentas no declaradas en estos países como Suiza y Panamá. En alguna de las primeras manifestaciones que se hacía desde si se quiere, el sector opositor, había cierta similitud, o por lo menos en los mensajes, en las expresiones, para con Macri. Digo, más Macri menos Dilma, se ha llegado a plantear eso. ¿Cómo ves eso en términos de política regional, pero ya metiéndonos, si se quiere, más en Argentina, ¿no? Bueno, creo que es eso, que lo que decíamos antes. La verdad que con el tema de la aldea global, esta idea de la comunicación y cómo va y viene y lo conectado que estamos en general, bueno, muchas cosas, símbolos que se toman en algún país también después se replican en otros, ¿no?
Mismo en nuestro país se dijo en algún momento, no queremos ser Venezuela, queremos ser Estados Unidos. Y la verdad que eran conceptos que son muy interesantes para Twitter, que hablábamos antes del programa del Twitter, pero que después no tienen un sentido real en lo que está pasando en cada uno de los países. Pero está claro que hay un nivel de lo regional. Yo creo que también tiene que ver, por suerte, a mí me parece que fue positivo, que lo regional también tuvo que ver con esa apuesta que hicieron a fines de los años 90 y principios del 2000 un montón de presidentes latinoamericanos por juntarse. A partir de la crisis de los modelos de la década del 90 neoliberales que había sido en todos los países y que después en todos los países empezaron a juntar. La región sudamericana generalmente funciona en bloque. Inclusive para aquellas dictaduras militares o dictaduras cívico-militares que hubo, vos fíjate que fueron casi todas escalonadas. El 70 en Chile, en Perú, el 76 en Argentina, el 73 en Uruguay. Brasil venía un poquito antes, pero también estuvo. Bueno, se va mezclando lo regional. ¿Por qué? Porque somos hermanados. Somos un propio... Algunos dicen que estas fronteras del continente son líneas invisibles. En el fondo sentimos y vivimos una misma cuestión, ¿no? Los latinoamericanos. Linda manera de arrancar la charla, ¿eh? A Pero, mí me gusta. Bueno, vamos a aprovechar entonces y seguir hablando un poquito. Y a ver, pensemos hoy en la política nacional, ¿no? Te invito a quizá pensar en voz alta. Digo, hoy, si bien el gobierno parte de Mauricio Macri, quizá la mayor escena está puesta en Cristina Kirchner por todo lo que está generando o por todo lo que está gestionando tras su vuelta. Y a partir de ahí, dos preguntas contigo. La primera es tu análisis respecto a estos primeros 120 días de Macri, y después lo segundo, digo, tu lectura a partir de la vuelta que tiene la expresidenta. Bueno, bien. A ver, nosotros lo venimos planteando, como vos sabés, yo soy concejal del Frente para la Victoria en San Fernando. Lo fuimos manifestando en algunos comunicados o expresiones que tuvimos como bloque. A ver, nosotros vemos que hay indicadores económicos que nos preocupan porque tenemos una manera de entender la realidad y la vida social en la Argentina que tienen que ver con garantizar el empleo, garantizar el consumo, garantizar la industria nacional, permitir igualdad de oportunidades, que vemos que esos indicadores, contrariamente a las propuestas de campaña que tuvo el actual presidente Macri con, por ejemplo, conceptos como pobreza cero, no se estarían viendo. ¿En qué? Tres indicadores. Aumento del desempleo en la actividad privada, no solamente en la pública, en la actividad privada. El atenuante, o no el atenuante, o al revés, el agravante que hay en la actividad pública es que aumenta el desempleo y hay, por lo que están manifestando muchos empleados públicos y sindicatos, esta suerte de perseguirlos políticamente por sus ideas, por su Facebook, por su Twitter, en vez de pensar su rol específico y lo que venían desarrollando en el Estado nacional, sí. Claro, exacto. Y además, muchos de esos también despidos se dan porque se van perdiendo programas públicos que antes estaban, que ahora no estarían. También eso es preocupante. El otro indicador es la pérdida de la producción y la industria nacional, a través de dos o tres variables. Una es, al aumentar los costos, porque aumentan, o mejor dicho, se retiran algunos subsidios en las actividades económicas, muchas economías regionales, y bueno, están afectadas por eso. Entonces, los márgenes de ganancia de los comerciantes, no vamos muy lejos, acá cerquita, en San Isidro, digamos, los márgenes de ganancia de los comerciantes, pero también de aquellos que producen o producían en nuestro país, se van achicando a partir de este aumento de subsidios, o mejor dicho, la disminución de los subsidios y los aumentos de servicios públicos. Pero uno diría, bueno, que el argumento que por ahí esbozaba un poco el presidente era, bueno, había que hacerlo, está bien, pero yo no sé si los recursos que nosotros transferimos a las mineras internacionales en nuestro país, a partir de quitarle las retenciones a la exportación de minerales, no estamos generando, digamos, por un lado, le quitamos márgenes de ganancia a los pequeños comerciantes, a los pequeños industriales y a los vecinos en general, y les estamos dando un gran rentabilidad a esos sectores, incluido también la cuestión ahora, si querés, de esta deuda, una de las deudas más grandes que toma el Estado Nacional en los últimos 20 años, como es esta que se toma ahora y se va a pagar el viernes a los fondos buitres. Entonces, todas estas cuestiones no tienen que ser eslogan, son simplemente reflexionar qué es lo que está pasando en esto y por qué sentimos todos, creo que todos sentimos, que el mes se nos hace muy largo y el sueldo cada vez más corto, digamos. Estamos ya a 20 y se nos hace cada vez más corto
el sueldo de todos los que somos asalariados, digamos. Otra medida, la devaluación. La devaluación implica necesariamente una transferencia de recursos de los asalariados a otros sectores que sí pueden indexar o amortizar, digamos, sus Te hago un paréntesis porque dijiste algo que me resulta interesante. Digo, ponés la preocupación en todos, coincido contigo, pero yo a su vez interpreto que hay gente que en esto de eslogans y de venta está convencida de que había que hacerlo. Entonces, a partir de ahí lo que digo es, ¿hasta qué punto, digo, todo esto que vos bien relatás, que es perjudicial para los ciudadanos de a pie, no es, si se quiere, el argumento retórico, discursivo, el que permite correr a realmente la situación de gravedad y decir, bueno, esto había que hacerlo, y que la gente realmente consume eso? ¿Cómo lo ves vos, digo, más allá de la identificación tuya partidaria? Hubo dos argumentos. Yo creo que la política es en principio y generalmente, si me permitís la reflexión, una lucha por el sentido de las cosas. Y la verdad que hay una discusión del sentido de las cosas. Han puesto dos argumentos el gobierno de Macri para justificar muchas de las medidas que son claramente antipopulares. No porque lo diga yo, digamos, simplemente porque son cuestiones objetivas, digamos. La primera es que la había que hacer. Había una herencia terrible, había una especie de pecado original que teníamos los argentinos y que necesariamente entonces teníamos que generar esta situación y que ahora hay que bancar 3 o 4 años de crisis y después vemos. El otro argumento es la provincia de Buenos Aires, el conurbano está de alguna manera subvencionado y habría que emparejar con otras situaciones. Bueno, yo lo que siento, o el sentido es que es falaz, porque en estas medidas económicas hay sectores que están viendo grandemente beneficiados. No es que el problema está siendo para todos, no. Claramente los bancos, las mineras, los grandes exportadores cerealeros están siendo beneficiados por las políticas económicas del gobierno de Macri y los asalariados no. Entonces ahí ya hay una diferencia. No es que había que hacerlo, no. Es una decisión que se han tomado a partir de producto de, seguramente, promesas de campaña, que en los medios se decía una cosa, pero después en los escritorios o en los lobbies se cerraba otra. Yo estoy convencido que esto de la retención de la minería tiene que ver con una promesa de campaña no dicha antes, porque si no, no era algo que la sociedad estaba pidiendo, la cuestión de las retenciones mineras, por ejemplo, digo que es un tema que veo. Y el otro argumento, hay que recordar que la provincia de Buenos Aires, como muchas provincias, han perdido grandes puntos de coparticipación. Entonces decir que la provincia de Buenos Aires está subsidiada, y no es tan así, porque en realidad la provincia de Buenos Aires ha perdido puntos de coparticipación desde Armendáriz, digamos, para la fecha, que hace que muchas de las situaciones que estaban, o sea, la provincia aporta en el Producto Bruto Interno, digamos, y en lo que son las cuentas nacionales, más de lo que después el porcentaje que recibe. Y uno ve que a la ciudad de Buenos Aires se le devolvió al otro día, como un gesto administrativo, al igual que los dos jueces de la Corte Suprema, un porcentaje de la coparticipación del 3%, que es una barbaridad. Entonces, lo que uno va viendo es que hay un gobierno para los amigos, hay un gobierno que no está aclarando, y hay una lucha del sentido, que a mí no me preocupa, porque lo veíamos viendo, pero esto que decíamos, que algunos medios hegemónicos, digamos, medios porque, bueno, tienen la posibilidad de, en una sociedad donde aparece mucho lo importante de esto de que estamos haciendo hoy, lo internet, los mensajes, los símbolos, lo pueden mediatizar y decir lo que ellos quieren. A mí me llama la atención, como algunos temas, que si hubiese pasado en el gobierno anterior, era catástrofe nacional, y hoy es, bueno, hay que ver, dio la explicación el presidente sobre los papeles de Panamá, era el padre, no era él. La verdad que eran explicaciones. Yo me tomo unos mates a la mañana, como estoy haciendo ahora con vos, la miro a mi mujer, me voy a trabajar como hacemos todos a la mañana. Y yo de verdad digo, estos tipos están jugando otra cosa. El presidente, sus amigos, están, la verdad que han hecho un discurso muy importante a la hora de decir, no, esto era todo terrible, y lo que están haciendo, y lo que se va descubriendo, hasta me causa gracia, porque vos sabés que hay una empresa que ellos tenían, que la llamaban como un cuento de un japonés, que era de día era una persona y de noche era otro. Bueno, yo creo que son eso, se muestran para los medios como gente bárbara, que es alegre, que gusta el diálogo, y de noche están teniendo las cuentas offshore, por ejemplo. Que, vamos a hacer, sea del padre o de quien sea, más allá que se descubrieron 4, nadie saca, yo no tengo una cuenta offshore, vos seguro que tampoco, nadie tiene una cuenta en paraísos fiscales para algo lícito. Digamos, es muy raro. No, a ver, coincido contigo, sin lugar a duda. Y también analizo, quizá desde el punto de vista periodístico, algunos cambios que empieza a tener el gobierno, sobre todo algunos nombres propios, en esta situación que marcamos, que
ya empieza a aparecer en el horizonte cuestiones que son incamuflables. Entonces, a partir de ahí, si uno logra leer en detalle, periodistas que hasta hace muy poquito eran justamente muy críticos hacia la gestión anterior, hoy empiezan quizá a tener cierta rigurosidad con el gobierno de Macri, cosa que es saludable. A ver, en definitiva, creo que eso también es el juego, pero yo siempre pongo el hincapié en esto, en que las medidas que está tomando el gobierno están trayendo tales consecuencias que ni siquiera el periodismo o ni siquiera esos grupos que intentaron acompañar este proceso electoral ahora lo pueden... No tienen margen tampoco para hacerlo. No Igual, hay situación. a mí no me gusta a veces plantear la política desde las cosas que hacen mal el otro. Digo, quiero marcar para pensar en positivo, digamos. Bien, me gusta eso. No, pero en serio, porque me parece que al que nos escucha, al que nos ve, dice, siempre peleándose. Entonces digo, quiero marcar esto como para decir, bueno, no es lo que nos interesa. ¿Qué es lo que nos interesa? A todos los argentinos tienen que interesar, más allá de lo que pasó en la campaña, es cómo cuidamos la industria, porque la industria genera empleo. Cómo cuidamos los sueldos, digamos, porque también los sueldos lo que permiten es el consumo interno, digamos, que se compre eso de la producción en la industria. ¿Cómo logramos cuestiones que tienen que ver con la seguridad? ¿Cómo generamos mayores niveles de transparencia pública en los fondos públicos? Me parece que hay una generación joven que nos metemos en la política que vamos tomando estos temas de agenda que por ahí no estaban presentes antes, por otras cosas, pero nosotros sí los tenemos como presentes y nos interesan. Y después, una cosa que a mí siempre me gusta, por ahí ya más a lo provincial o a lo local, que es cómo vamos generando cada vez más participación, digamos, cada vez que sean más las personas, hombres y mujeres que logran desarrollar un medio de comunicación, que se involucran en la cuestión pública, en la política, que ven su vocación como servicio para los demás. Cada uno lo expresará en su manera, yo en la política, pero bueno, cada uno, algunos en las organizaciones religiosas, sociales. Bueno, eso también me parece que es importante y es parte de la esencia de la política. Si no, parecería que la política queda en esta cuestión abstracta, de peleas, Bueno, digo, como margen, como análisis es el que yo hago. No estoy de acuerdo con las medidas del gobierno. Le planteé a muchos familiares y amigos del PRO, ¿viste? Porque esto no, todos vivimos en una misma sociedad, y les dije, miren, yo estoy preocupado con los aumentos de precios que no lo van a poder controlar, cuestión que tenía razón, con los despidos, porque eso va a generar una recesión de la actividad económica. Y me decían, no, vamos a ver. Bueno, pasaron 4 o 5 meses y eso ya todavía se agudiza. La última del plano nacional que me interesa, aprovechándote que te tenemos aquí como concejal del Frente para la Victoria, Cristina volvió con todo. Esta pregunta me hiciste antes, claro. Desde el plano político, reunión con diputados, reunión con intendentes, casi asistencia perfecta, reunión con curas, hoy con movimientos sociales. Hoy hay una reunión con 600 dirigentes sociales, creo que fuimos invitados. Mañana va a estar con senadores. A ver, volvió fuerte, frente a todo lo que se especulaba. Y también volvió, por una causa judicial, que me parece justo encuadró en esos lugares. Ahora, tu reflexión, te diría más que un análisis, la reflexión personal, de formar parte de este lugar político y ver quizá que volvió. Tanta campaña de vuelve, bueno, volvió realmente fuerte. Claro. Sí, una cosa importante, digamos, ella, como decís vos, se la convoca por el juez Bonavidio, un juez muy, muy polémico, por una causa que es la causa del dólar futuro, donde hay dos cosas para aclarar. Una es, la presidenta en eso no tiene ni firma ni ejecución de ese hecho, y es un hecho totalmente legítimo. Y bueno, ahora se está demostrando inclusive que a los que benefició no eran los amigos, los sectores del gobierno, sino los amigos del presidente actual, ¿no? Pero para ponerlo bien en claro, esa situación, y me parece que eso también hizo que se movilizara tanta gente a Comodoro Pi por ver eso, ¿no? Como esa cuestión porque entendíamos que no es solamente Cristina, sino lo que representaba Cristina en función de las políticas de este país, que todos los sectores fuimos creciendo y aprendiendo en algo en estos últimos, o por lo menos en los 12 años, si pensás del 2003 en adelante. Entonces, eso como primera reflexión. Segundo, claramente la centralidad. Yo fui a Comodoro Pi con un montón de vecinos que también querían ir, y me decían, vos sabés, me decían que muchos canales de televisión que estaban denostadamente contrarios a Cristina, la ponían en primera plana y en escena, y hasta algunos ponían en los zócalos, Cristina, la presidenta habla, como claramente un error sí, a la hora, pero es tan grande la centralidad que tiene ella en la política argentina, y hablando de lo que hablábamos antes, regional, que creo que hace a que tenga esa gravedad y que ella convoque y se acerquen los sectores. Digamos, no nos pueden decir,
como se dijo, y también me parece lamentable, que íbamos por la billetera o por el látigo. ¿Te acordás cuando decían que los intendentes iban porque los recursos Sí. o porque se le pagaba? La verdad es que aquellos que han pensado que a los que se movilizaron el otro día le pagaban 500 pesos, que es algo que largó algún medio de comunicación, les puedo asegurar que no, que no es una... La movilización fue por otra cosa, fue por agradecer y para entender que no es solamente una persona, sino un montón de políticas públicas que nosotros queremos defender, que nos hicieron bien como país. Y como peronista, pensar en esta reestructuración, en este rearmado, en estos nombres propios, que hoy parece que no le dan lugar a Cristina, ¿eh? Digo, si uno lo analiza en términos de nombres que están componiéndose, hoy parece ser que el peronismo, con Gioja y Scioli a la cabeza, intenta correr un poco a lo que es la figura de Cristina, quizá por esto que marcás vos de la centralidad, ¿no? Ahora, si vamos a hacer un juego peronista o kirchnerista, se separan, no digo, queda eso. Ignacio Álvarez, ¿qué camino decide? Pero pará. Antes, está buenísima la pregunta. Pero quiero decir, no, yo soy peronista y kirchnerista. Por eso digo. Está buenísima la pregunta, pero pará. Yo creo lo siguiente. Y si me permitís, de alguna información que uno va teniendo de los sectores que transita y de la vida partidaria. Por un lado, yo entiendo que lo que se da en el partido es, frente a la amenaza a la intervención de la jueza Servini de Cubría, hubo la necesidad de decir, bueno, vamos a generar una lista de unidad que nos permita superar esta instancia de intervención. Trámite administrativo hasta ahí. Exacto. En esa lista de unidad vienen un montón de sectores. Digo, la integra, por ejemplo, Barrio Nuevo. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Y que el Partido Justicialista, como no tiene todavía una conducción clara, no podía, en muchos de los temas, expresarse o expedirse en alguna situación, como por ejemplo, a muchos que le pedían a Gioja que como presidente del PJ diga, haga un apoyo, dice, yo no lo pude hacer porque no tengo todavía, ni reuniones deben tener, donde poder de acuerdo, y él tiene que cuidar en ese sentido esa lista que se armó, que como bien decís vos, hay una cuestión administrativa y después se resolverá. Entonces, me parece que pasa por ahí. Yo creo que no hay posibilidad de pensar un peronismo sin el kirchnerismo, sin el aporte que le dio el kirchnerismo, no solo por Cristina, sino por estos 12 años que ha pasado la historia y que ha pasado la historia del movimiento nacional y popular. Y otra cosa, yo hoy me defino también como una expresión del movimiento nacional y popular. El partido es algo, es una parte, ¿no? Y Perón decía, miren, no le den mucha importancia al partido porque es solamente una herramienta electoral. Sí den la importancia a la creación del movimiento. Y el movimiento es algo mucho más. Primero, está en movimiento. Segundo, incorpora muchos sectores, que creo que fue el discurso que hizo Cristina sobre el Frente Ciudadano. Además de incorporar a todos los sectores, dice, abramos el diálogo. Si siguen así, le decían algunos jóvenes, no van a convencer a nadie. Tienen que abrir el diálogo. Me parece que esto es lo más interesante. Así que tu pregunta está bárbara, pero yo como político no te la voy a contestar. Ni peronista ni kirchnerista, sino las dos cosas a la vez y del movimiento nacional y popular. En la charla, bueno, obviamente voy tomando nota de algunas cosas y te prometo que vamos a hablar largo y tendido de San Fernando, pero como peronista e incluso kirchnerista, la derrota en la provincia quizá fue un golpe duro, lo hablamos fuera del aire. Y recuerdo haber leído, quizá de uno de los referentes de la Cámpora, que una definición que me pareció interesante: Vidal fue una excelente candidata, pero es una mala gobernadora. Digo, ¿cómo ves vos eso, teniendo en cuenta que Buenos Aires era, si se quiere, una marca peronista por naturaleza, y hoy se encuentra con otro escenario, ¿no? Sí, de lo que me preguntás. Una cosa, como un dato, yo empecé a interesarme por la política en el 99, en el 2000 más o menos, empecé a integrar, y en ese momento lo que yo encontré, éramos muy pocos los que hacíamos política, en general, Es más, creo que me arranqué más por una cuestión de vinculado a la iglesia, que te contaba antes la iglesia católica, te contaba antes de una vocación social. Y vos sabés que ahí íbamos a la juventud peronista, éramos muy poquitos. Y después eso fue agrandando, y hay una incorporación muy fuerte que se hizo de un montón de jóvenes a partir del kirchnerismo, reconocido por todos los partidos políticos. Dicen, che, la verdad que algo generaron ustedes porque hay un montón de jóvenes, y yo mismo no lo podía creer, la cantidad que se incorporaron. Volviendo a tu pregunta. Sí, claramente la derrota de la provincia de Buenos Aires es algo que todavía nos deja consternados, porque la provincia de Buenos Aires es una provincia que se ha identificado mucho tiempo con el peronismo. Ahora,
creo que nos habla de un momento también histórico, que es lo que también quería expresar en la pregunta que me hiciste antes. Los partidos tienen tanta relevancia hoy para generar identidades. Digamos, pues si vos pensás que Vidal logra, sin un partido estructurado, sin un partido con representación en un montón de localidades del interior de la provincia de Buenos Aires, o inclusive de la provincia de Buenos Aires, y logra ganar una elección, entonces está diciéndote que tal vez los partidos, como grandes instituciones que iban a representar en su momento, no sé, el abuelo de alguien que decía, yo voto al peronismo más allá quien pongan, bueno, eso ya no pasa más. Entonces, me parece que nos abre una pregunta de que tal vez si el partido peronista se seguía pensando ganamos con la fusta bajo el brazo, como se dice, y no hacemos distintas expresiones de generar referencias, de generar trabajos, de generar diálogo con asociaciones de vuelta religiosas, sociales, sindicales, y vas a perder elecciones. Me parece que esto es la reflexión que hay. No basta solamente con un partido. Porque es más, Macri es el primer presidente que no es de ningún partido, ni el tradicional, ni el peronismo ni el radicalismo. Entonces, ahí hay algo que está jugando que me parece que tenemos que tomar nota. Y como todo, digamos, hay que pensar para lo que viene. Esto fue un resultado que se dio y yo me quedo con lo que vos decís. A mí me parece que hay una falencia en la gestión provincial, por lo cual Vidal se había propuesto como cambio. Y está pasando lo mismo que pasa a nivel nacional. No se están viendo reflejadas muchas de esas promesas de campaña en la gobernación de María Eugenia Vidal. No solo dicho por mí, sino también dicho por nuestro intendente de San Fernando, que es de otro partido político, pero también está con grandes críticas, como conté la otra vez. Ahora vamos a hablar de San Fernando, nos vamos a meter de lleno porque es algo que me interesa, obviamente, sobre todo en esta parte que hacemos alusión a lo regional, pero antes, digo, como manejás información y lo has manifestado, también está bueno decir, para que la gente sepa, que muchos de vos podrás reafirmar esto, muchos de los funcionarios del gobierno provincial hoy continúan en sus cargos, gracias a Dios, y vienen de la gestión de Scioli. Entonces, digo, unas segundas, terceras, incluso cuartas líneas siguen siendo quizá la misma estructura del gobierno anterior. Bueno, a ver, para serte sincero, yo esa información no la tengo en muchos casos. Al revés, por ahí la gente que yo conocía, por más que nada vinculados a todo lo que era el trabajo de desarrollo social, no están más en su lugar de trabajo y están otras personas. Y no no tiene que ver con esto del empleado público, porque eran funcionarios funcionarios políticos, que obviamente cuando cambia la gestión política, se cambian ellos. Entonces, en ese caso no lo desconozco en ese sentido, pero para serte sincero, no quiero tener una información que no tengo. Y puede ser, pero yo creo que si esto es así, tiene que ver también con la falta de cuadros técnicos de la gobernadora y de los equipos, que un partido más bien chico tuvo que empezar a buscar quién cubra en la ciudad de Buenos Aires, en la nación. Y creo que quedó como último grajón del tarro la provincia de Buenos Aires. Y no es casual entonces también esa convocatoria a muchos grupos o sectores empresariales o CEOs, como se dice, digamos, directores de empresas, para ocupar lugares públicos, ¿no? Acá hacemos 260 porque somos dos los que estamos, y ahora te invito, antes de meternos de lleno a San Fernando, a que escuches un poco la magia de Chechuica con su musicalización. Así que un poco de música en esta tarde y a la vuelta todo lo que tiene que ver con el municipio, con San Fernando. Obviamente ahí hay mucho para charlar, así que Chechuica, mi amigo, todo suyo este momento del programa aquí junto a Ignacio Álvarez, que después de la música seguiremos conversando. Dale. Estás escuchando Hora 60. Complicado reponer el mate en pleno vivo, pero bueno, lo hemos logrado, para charlar un poquito más. Y ahora ya, a ver, Nacho te voy a decir, porque ya Nacho, después de media hora de charla creo que lo que menos podemos hacer es tutearnos. Pensar en el municipio, pensar en San Fernando, y a ver, quizá voy a tomar algunas cositas que fui leyendo tuyas, que me parecieron más interesantes sobre la visión política que el resto. Has declarado en algún medio que vos veías que el intendente ubicaba siempre a San Fernando en el papel de víctima, sí, ¿no? Y a partir de eso pensar desde qué lugar puede esperar el vecino algo, si en definitiva, a ver, las víctimas es siempre lo último, ¿no? Claro. Entonces pensar eso, digo, ¿qué mensaje hoy al vecino, más allá de calificar la gestión puntual de Andreotti, porque en definitiva fue reelecto? Sí, sí. Entonces digo, ¿cómo sobrevivir con esa situación de ser siempre la víctima para algunos temas y qué esperanza trasladar al vecino, ¿no? Lo que tiene que ver con los temas a resolver en San Fernando.
Bueno, un poco lo que hablábamos antes. Por un lado, uno puede pensar la política desde la construcción de consensos o puede pensar la política desde la pelea, el conflicto, el hasta, si querés, el menoscabar al otro. A mí, yo lo que planteé es que me llamó la atención el discurso inaugural de las sesiones ordinarias del intendente Andriotti, porque fue un discurso muy beligerante, había dicho, muy, si querés, con los tapones de punta, si me permitís la metáfora futbolera, en relación a la gobernadora Vidal y estando el vicegobernador al lado. Si querés, una cuestión de parte de la elegancia, digamos, que lo corté no quite lo elegante, de tenerlo y hacer tan crítico con la gobernadora en un dato puntual que es la transferencia de recursos de la provincia a la administración municipal. Yo me parece que hay que generar consensos, generar espacios de diálogo, por ahí pensar transferencias de recursos, pero no necesariamente que los administre el municipio. Sí se pueden dar en el territorio, digamos, plan y ejecuciones de obras, como había. Vos sabés que en San Fernando, en su momento, estaba la obra del túnel de 202, es el túnel que conecta parte de lo que es el casco céntrico de San Fernando con la ciudad de San Fernando y Virreyes. Y eso era una obra municipal. Perdón, provincial, que ahora es una obra municipal, digamos. Entonces, yo creo que este lugar de víctima también no permite ver algunos objetivos de gestión. ¿Por qué? ¿Dónde van los chicos que van a la escuela? Digamos, ¿de dónde son los chicos que van a las escuelas provinciales? ¿De dónde son los vecinos que van al hospital provincial de San Fernando? Digo, bueno, son de San Fernando. Entonces uno como intendente se tiene que poner a defender eso, pero no puede decir, bueno, el problema es de la provincia y no me corresponde a mí. O bueno, yo hago lo que puedo, pero el problema es de la provincia. Primero porque los municipios nos están pidiendo, al municipio le están pidiendo mayores niveles de respuesta en general, la sociedad en general. Y segundo porque me parece que lo que uno tiene que resolver es el problema puntual del vecino, más allá de donde venga. Y el tercer motivo es, antes era Scioli, bueno, está bien, podemos decir, bueno, se lleva mal con Scioli, y ahora de vuelta con María Eugenia Vidal se lleva mal, digo, dos aspectos distintos de la política, pero también hay una mala relación, digo. Me parece, entonces, que como decís vos, si seguimos o si el intendente sigue con esta actitud, puede perjudicar a la larga al vecino. Y pienso, a ver, yo lo he manifestado, te contaba fuera del aire que gracias a Dios han pasado, digo, desde funcionarios de San Fernando hasta concejales del oficialismo, y yo planteaba que San Fernando tiene hoy una posibilidad, no sé si histórica, porque bueno, la historia sí lo dirá, pero sí muy importante el momento que tiene un vicegobernador de la provincia, claro, que es vecino, el hijo que es concejal, un subsecretario de Asuntos Municipales y de Gobierno que también forma parte de la vida política de San Fernando. Lo que quiero decir es, mediante esta gestión provincial y municipal debería ser San Fernando tener cero problema. Intuyo yo eso, no sé si coincidís. Sí, uno también apuesta a eso, digamos, en principio. Lo bueno es que San Fernando no sería un municipio desconocido, digamos, porque hay muchos actores, como bien decís vos, que conocen, que han transitado el distrito y están al tanto. Pero bueno, que no sea la política, la politiquería, esta pelea de unos contra otros, los problemas de las peleas de ego, los que terminan perjudicando al vecino de San Fernando. Esa es nuestra apuesta o lo que decía. Cuando me preguntaban yo decía, bueno, mi rol como concejal no va a ser en esto de la politiquería, va a ser hablando con el vecino y representando a esos sectores que pusieron una confianza en nosotros, un grupo joven, para integrar el Consejo Deliberante. Y en esa disputa, ¿no? Que, a ver, ya se ha manifestado y no es novedad, la gente la sabe. Me parece que hay dos sectores que empiezan a sacarse chispas entre ellos en lo que tiene que ver con San Fernando puntualmente. Digo, el caso del hospital es lo más emblemático. Ustedes, desde su banca, digo, neutro, nos inclinamos para algún lado, más allá de pensar siempre en lo que sea lo mejor para el vecino, ¿no? Porque tampoco debe ser fácil convivir desde ese lugar, ¿no? Estando en el medio. Bueno, no, como decís vos, no estamos en el medio, estamos con el vecino. Digamos, no estamos en el medio de una abstracción, estamos con el vecino. Lo que vos planteás, me parece que lo que podemos llevar nosotros es racionalidad a la hora de pensar los problemas. Vos mencionás el Hospital de San Fernando. Hoy no tenemos médicos pediatras en el Hospital de San Fernando. Entonces, bueno, tenemos un problema. Y tal vez lo que nosotros podemos hacer es seguir insistiendo en poner en agenda, a través de esta entrevista u otras, problemas que vamos viendo en la ciudad y apostar a una racionalidad, digamos. También en el Consejo Deliberante aparecen nuevas voces, sectores que somos más jóvenes. Es un consejo más repartido en representación política, porque hay otros partidos ahí.
Y yo espero que haya eso, digamos, mayor racionalidad, ver los problemas de los vecinos y verlos, pensarlos ya no desde el ego, de si soy yo, si el que lo resuelva o el otro, sino de ponernos de acuerdo en un objetivo en común. Peleándonos, digamos, con la gobernadora, no va a ser el camino. Sí, el camino. También pedías en algunas entrevistas que pude ver transparencia, o por ahí plantearlo de ese lugar, y vi una iniciativa que la resalté en San Isidro porque no la conocía, de chequear el discurso, a modo de tomar como fuente el gran trabajo que hace la gente de chequeado.com, y quizá eso lo has pensado o lo han trabajado como sentido de profundizar la transparencia. Ahora mi pregunta es, ¿vos crees que es la deuda pendiente de San Fernando? Claramente. Mirá, yo vengo hoy a la mañana de estar trabajando en el tema de la rendición de cuentas. La rendición de cuentas es, lo que nos permite estudiar en qué se ejecutaron los recursos, no del intendente, de los vecinos de San Fernando, que aportamos a partir de nuestras tasas y de la coparticipación provincial en eso que son recursos públicos. Hay 1.200 millones de pesos que administró en el año 2015 el municipio de San Fernando. Yo creo que tenemos que poder acceder a los expedientes. Digo, como concejal, sería bárbaro que lo sea el conjunto de los vecinos también, pero por lo menos los concejales, que además tenemos un rol por la Ley Orgánica de Municipios de fiscalizar. Eso es lo interesante de cuando hay un poder legislativo y un ejecutivo. Fiscalizar lo que hace el otro. Y el otro debería dejarnos ver los expedientes y ver qué hay detrás para quitar cualquier suspicacia. Entonces, me parece que eso hace bien a la democracia y a la transparencia. Porque si no, vamos a generar las decisiones políticas en grupos cada vez más cerrados y en grupos muy chicos cuando se administran muchos recursos. Pienso en grupos cerrados y en grupos chicos, y quizá, puede ser un poco cambiante las preguntas porque hay mucho y realmente uno intenta optimizar el tiempo. Pero te he leído también que hablaste de que pareciera ser que el municipio solo acerca familiares. Eso lo dijiste vos. No, sí, es real, digamos. Nosotros creemos también que además de la... Perdón, paréntesis, que va en sentido un poco de esta idea de acceso de la gente, de transparentar, que no sea, porque si no terminamos en un círculo de mi cuñado, mi yerno y mi mujer. Claramente, nosotros lo que planteamos es que el municipio, y esto pensando como política pública, no solo pensemos la política desde los resultados, sino también desde los procesos para llegar a esos resultados. ¿Qué es lo que queremos decir con esto? Además de transparencia, tiene que haber participación en las decisiones públicas que se dan. Porque si no, pensamos que hay 2 o 3 iluminados, pueden ser a veces de grupos familiares o puede ser grupos de amigos o lo que sea, que van a decidir por todos nosotros. Y hay 160.000 sanfernandinos que también tenemos algo que decir. No solo los concejales, vuelvo a insistir. Y me parece que las experiencias de participación, pensar juntos la ciudad, de dónde queremos ir a la ciudad, son importantes. ¿Por qué? Porque la ciudad es lo que uno aporta. Yo voy a estar 4 años, después seguiré, pero lo que importa, seguiré haciendo mi vida. Lo que importa es qué le aporta a la ciudad para las generaciones que vienen. Y eso me parece que hay que pensarlo. Y me parece que, como todo en la vida, mientras más sean los que aportan, más fácil y mejor van a ser los resultados. Porque vas a estar pensando en el proceso, cómo llega a ese resultado. Hay que reconocer también, y lo digo como vecino, yo soy de Villarín, aquí del partido de San Isidro, contaba fuera del aire que voy a San Fernando poco, frecuento el bingo, por ahí alguna que otra biblioteca, y yo vi una mejoría en el municipio en el último tiempo. Vi luminaria, vi obra pública, vi túnel, leo polideportivo. Ahora, vos, desde tu banca, desde tu consideración, 2 cositas dame que te gusten de este municipio. 2 cosas que me gusten del municipio de San Fernando. Yo creo que la apuesta que se ha puesto justamente en eso, en la estética del distrito, en las cuestiones de fachada, me parece que han sido importantes, porque por ahí vecinos que no son de ahí y que lo recorren puede ser algo que se ve. Y después otra cosa que veo es todo el accionar de lo que tiene que ver con el barrido, de calles, y hay un esfuerzo de empleados municipales muy fuerte puesto en eso, en esos 2 temas. Pero eso sería una cara de lo que veo. Me parece importante ver otras cosas que están detrás. Un ejemplo, que es a donde vamos nosotros. Yo puedo ver los centros de salud que tienen entonces remodelado su edificio, ¿no? Pero si no tenemos médicos adentro, tenemos un problema en cómo generamos y pusimos el recurso municipal. Por eso uno no tiene que ser, de alguna manera,
necio y no reconocer cosas, porque todos tenemos algo que aportar. Lo que sí pedimos es tener una mirada en algunas acciones que tienen que ver con las políticas sociales o de inclusión. Un dato, en la rendición de cuentas uno puede ver que en el año 2015, algo que conozco porque durante mucho tiempo estudié las políticas de juventud, se ejecutaron 21.000 pesos en políticas de juventud. 17.000 pesos de esos 21.000 fueron para viáticos. ¿A vos te parece que un área de juventud puede funcionar con 21.000 pesos anuales? Claramente no hubo políticas para los jóvenes en San Fernando, siendo un distrito que más del 50% de la población somos jóvenes. Entonces, o son jóvenes, yo ya tengo 31, por ahí los que menores de 30. Bueno, eso también habla de una política municipal que por ahí no se ve, pero es muy importante para sostener los equilibrios sociales en el distrito. Está bien, pero a ver, ahí te sumo la responsabilidad a vos. Quizá el sector opositor en su conjunto, sin importar el partido, tienen que empezar a manifestar estas cosas. Sí, totalmente. Entonces, bueno, totalmente, y eso es algo que nos debemos. También nos debemos las cuestiones con las instituciones culturales de San Fernando. San Fernando tiene una rica cultura y experiencias culturales, así que te invito la próxima que vengas al Bingo Penite a las peñas y a las ferias y a las actividades que hacemos en San Fernando. Yo voy a todos los lugares donde me invitan. Bueno, realmente te vamos a invitar. Me tienen que hacer recordar, porque, a ver, entre la actividad que tiene uno aquí, afuera, que Boca ocupa un lugar importante, bueno, es como complicado, pero los fines de semana estoy dispuesto a todo lugar donde me inviten. Te vamos a invitar todas las experiencias culturales que hay en San Fernando, muy importantes, de muchos vecinos, de instituciones autogestionadas que van realizando eso. Tenemos ese desafío también con los jóvenes, digamos, y sí, sin duda va a ser parte de nuestros proyectos de ordenanzas que vamos a ir trabajando. 6 concejales, ¿no? ¿Ustedes? ¿Digo bien? Sí, son 5 concejales del Frente para la Victoria y con un diálogo fluido con el bloque de Soledad Estanciero de Unidos por Siempre Perón. Tenía ahí la duda de Estanciero, pero bueno, 6 concejales o 5, digo, para hacerlo bien orgánico, que tendrá un desafío de un año legislativo por delante. ¿Dónde ponen el eje para este año 2016? Mirá, yo creo que es eso, si hablamos antes de la participación, nosotros creemos que tenemos un rol ahí importante y el Consejo es eso, es un lugar de resonancia de un montón de cosas y de noticias y de situaciones y demandas. Me parece que va a ser eso, poner, ya sea en proyectos de comunicación o de ordenanza, la expresión de un montón de sectores de la ciudad que por ahí no están encontrando canales de diálogo o canales de donde se los escuche en el municipio. Me parece que el Consejo lo vamos a poder hacer. Los vecinos del Delta, los empleados municipales, los jóvenes, las instituciones culturales, las instituciones de tercera edad. Bueno, hay un montón de los centros que trabajan con temas de discapacidad o de capacidades diferentes. Hay un montón de temas para trabajar. Una materia que no me quiero olvidar, la tengo anotada, que estaba bueno, a ver, si bien me lo aclaraste a mí, también que quede y que la gente lo interprete. ¿Qué pasó con el empleado municipal que quedó ahí encadenado, que era despedido, que no? Bueno, le contamos a la gente, un empleado municipal que aparentemente había sido despedido, decidió encadenarse a la municipalidad, finalmente no. Digo, ¿cómo quedó esa situación que sigue siendo confusa? Mirá, nosotros, o en lo personal, voy tempranito al Consejo Deliberante. Y ese día me encontré, 8 de la mañana, que había algunos empleados municipales en la puerta de la municipalidad. Y ahí me contaron que uno de los trabajadores se había encadenado en la escalera. Lo cual me llamó la atención. Sí, hay que recordar que en el municipio de San Fernando hay un conflicto que están teniendo muchos trabajadores municipales, principalmente en los sectores de Corralón, en el Corralón de San Ginés. Hubo una amenaza, digamos, de muerte a muchos de los que componen el sindicato de ahí y a los empleados en general. Bueno, este empleado, muy conocido en San Fernando, muy querido también en San Fernando, es un hombre que se le cambió el lugar de trabajo, pero no le habían explicado bien las situaciones y por eso decidió encadenarse. Es un hombre viudo con 3 hijos y se decidió encadenarse. Algunos medios locales tomaron la noticia y informaron. Sí, lo importante, no se lo echó, se lo cambió el lugar. Por lo menos los empleados municipales con los que yo hablé me decían que se lo había cambiado de lugar por el conflicto que está habiendo. Yo lo que le pido al señor intendente y en general es generar una mesa de diálogo para resolver estos temas y que ningún trabajador se sienta tan desesperado como para encadenarse en la municipalidad. Digo, no queremos ser noticia provincial o nacional por este tipo de cosas cuando un municipio
tiene que alentar eso, la cercanía, el diálogo, charlar, ponernos de acuerdo o no. Pero bueno, eso en lo principal. Eso fue lo que pasó, digamos. Y ahí tengo la referencia a partir de la cobertura de los medios que bien marcabas vos, que Carlos Cáceres, el secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales, manifestó que hubo cerca de 300 despidos. Digo, esto es el número que está manejando. Porque me llama la atención porque quizá hablando con referentes de ATE Zona Norte o demás, manifestaban que quizás en San Fernando eran pocos solamente en el rubro del cementerio. No sé si tendrás información o algo al respecto. Mira, lo que pasa muchas veces en los municipios, por lo menos en San Fernando, creo que es uno de los temas que está planteado en la ley provincial de empleados municipales, es que los contratos son, inclusive en el Estado Nacional, por un año. Entonces por ahí no hay despidos, simplemente el 31 de diciembre no se renueva el contrato. Eso genera que muchas personas que fueron contratadas no se contraten y haya un abuso, inclusive, en esas situaciones y contrataciones por 3 meses, 4 meses, que a veces ocurre justo antes de las elecciones, ¿no? Entonces algunos me decían, vecinos, Nacho, ¿por qué hay tanto ahora recolección de residuos, barrenderos? Digo, que yo veía como una virtud antes de las elecciones. Entonces, bueno, uno puede generar esta suspicacia de se contrata para generar una relación política y mostrar gestión justo unos días antes de las elecciones. Entonces, esto es la situación. Por ahí, el secretario del sindicato esté pensando en ese número. Sí es verdad que ahí nos han informado de empleados, más que nada en el sistema de salud, en el servicio de salud, que sí han sido... dado de baja. Dado de baja, exacto. La última de mi parte, obviamente 50 minutos de charla en este miércoles, insisto, con el agradecimiento porque nos gusta primero tener a distintas voces aquí en el estudio y obviamente estando tan próximo a San Fernando también es un placer charlar contigo. 31 años, decías, concejal de San Fernando. ¿El sueño en ser intendente? ¿Alguna vez? No. Yo creo que hay que... Como sueño, digo... No, al revés, no. Me parece que el mayor sueño que puede tener uno es que funcionen las cosas bien, que nuestros hijos tengan posibilidades de crecimiento, de estudio, de trabajo, de que como país podamos crecer, no ser un país que se someta a otros o que pueda siempre andar como explicaban algunas profesoras de historia en la primaria o en la secundaria, que nosotros siempre los argentinos somos peores o para abajo. Me parece que ese es el mayor sueño. Los lugares son lugares de responsabilidad y como decía, yo soy peronista, decía Evita, lugares de lucha, de mucho trabajo. Así que al revés, ¿no? Que crezcamos como sociedad, como conjunto y no de los cargos. Me parece que eso le hace mal a la política pensar desde los cargos, de los lugares puntuales, ¿no? Siempre lo pregunto, te cuento por eso. No, está bien. La obligación, obviamente uno no busca incomodar a nadie y lo pregunto porque creo que también reconozco cuando alguien me dice que sí, digo, la honestidad de por ahí me he encontrado, para sorpresa mía, de dirigentes que por ahí se sientan acá y dicen, sí, me gustaría, ¿no? Alguna situación planteada, entonces por eso digo, vamos a institucionalizar la pregunta y vamos a hacer la propia para... Me parece bien y te contesto realmente con honestidad, que me parece que hay que pensar la cosa, y la vida también hay que pensarla al revés, digamos. Es como yo te preguntara, ¿a vos te encantaría estar en el horario central de un medio de comunicación? No. ¿No? Yo te digo que no. Bueno, por eso. ¿Pero por qué me decís que no? Porque lo que me interesa es hacer lo que me gusta y desarrollarlo. Bueno, mira, estamos de acuerdo entonces. Nacho, millón de gracias realmente. Creo que hemos conversado de todos los temas. Deseándote un excelente año legislativo por delante este 2016. Estando a disposición por todas estas cosas que van pasando. Que este medio nació quizá con la idea de tener a todos. Por ahora lo estamos logrando, de a poquito. A veces aparece una que otra barrera. Pero perseguimos ese fin y entiendo que lo vamos a poder perseguir hasta el final. Así que obviamente siempre el lugar, la disposición para conversar, para charlar, para contarle sobre todo a la gente lo que pasa, que creo que eso es un poco la misión que tenemos nosotros, que se empiece a entender que la política municipal, los concejales, los intendentes, los funcionarios también forman parte de la vida diaria y que el vecino sepa quién es cada uno, ¿no? Bueno, muchas gracias. Gracias por la invitación. La verdad que me la pasé muy bien además. Me comí unos mates bárbaros, quiero decir que son muy ricos los mates y esperamos seguir en contacto y poder contarles algunas de las cosas que pasan, como decís vos. Me pareció que es la mejor definición que podemos hacer de las políticas locales. Que no